Muy bien, damos inicio entonces y estamos en el curso de cultura guatemalteca. Si bien recuerdan la clase anterior, pues estuvimos hablando de algunos aspectos generales respecto a lo que es el derecho a la cultura en Guatemala. Y pues acá adjunto pues nos aparece el tema central, hablamos de qué era la identidad cultural, hablamos de qué es el patrimonio cultural, la protección al patrimonio, la protección al arte, el folclore, el derecho de la expresión creadora pues hasta acá pues nos quedamos, ¿verdad? Respecto a la expresión y a la identidad cultural que debe haber en Guatemala. Pero también en el artículo 66 la ley nos habla respecto a lo que son las comunidades indígenas en Guatemala. Pues si bien es cierto, usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que es la cultura? Recordemos que pues no habrían elementos culturales como lo son las costumbres, tradiciones, el folclore, la gastronomía, la indumentaria e idiomas, pues si no hubieran personas que practicaran constantemente este tipo de manifestaciones. Y la ley en el artículo 66 habla de la protección a los grupos étnicos en Guatemala, ya que son estos los que aún conservan como parte de su tradición oral ciertos rasgos y características culturales. Dice, Guatemala está formado por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Entonces, si se dan cuenta, pues ahí claramente está hablando de que en Guatemala pues va a haber diversidad de costumbres, de tradiciones, de expresión cultural, de trajes, de idiomas y dialectos, dice ahí, ¿verdad? Pero ahora son reconocidos como idiomas mayas. Entonces, está hablando de esto ya que vamos a ver a continuación un tema que es referente a la expresión cultural creadora, a la parte artística que ha surgido desde hace muchos años atrás en Guatemala. Y pues para ver este tema lo vamos a trabajar de manera virtual a través de videos, pero por cuestión de capacidad no voy a grabar los videos y quiero dejar énfasis en lo siguiente. El segundo tema, según la guía de estudio número 5, habla de lo que es las costumbres, dice costumbre y tradición en Guatemala, dice costumbre y tradición en Guatemala. Entonces, para poder abarcar este tema, pues como ustedes saben, hay diversidad cultural en nuestro país. El patrimonio cultural en Guatemala se divide en dos, tangible e intangible. Es decir, que el patrimonio tangible son todos aquellos artículos que se pueden tocar, por ejemplo, trajes típicos, artesanías, gastronomía, que tiene una forma, que tiene un color, que tiene un diseño. Pero también está la parte intangible, como lo son las ceremonias, las danzas, los bailes, la espiritualidad, que también está declarada como patrimonio cultural, y que esto pues obviamente es intangible, lo podemos presenciar, pero pues no nos lo podemos llevar, ¿verdad? Entonces, este tema lo vamos a conocer a través de los audiovisuales y para las personas que están viendo este video o que van a ver una clase, están viendo la clase grabada, pues quiero hacer referencia a que ustedes ingresen a estos links y pues ahí podrán encontrar el tema referente a las costumbres y tradiciones en Guatemala. Y para los que están en clase presencial, pues es lo que vamos a ver a continuación, pero vuelvo y repito, por tema de capacidad, pues no voy a grabar esta clase, sino solamente les invito a que vean estos videos y pues con ello van a conocer más respecto a las costumbres y tradiciones en nuestro país. Así que vamos a concluir. Solo quiero ver acá rapidísimo en la parte final para que usted pueda ver el material. En la parte final del material nos habla de qué es una costumbre y nos habla de qué es una tradición. Entonces vayamos con lo que es la costumbre y dice, la costumbre se puede definir como el hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie. Por ejemplo, que usted se levante todos los días a las 6 de la mañana. Ese acto repetitivo se volvió una costumbre. No está en honor a nadie, no es un acto, no es un ritual, no es algo festivo, sino simplemente
pues se volvió una rutina o se volvió parte de su cotidianeidad. Por lo tanto, entonces esto se convierte, esas prácticas, esas acciones se convierten en costumbres. Dice, son una costumbre, entonces es la repetición de actos de la misma especie, lo que tiene por propensión que se hace más comúnmente con un conjunto de cualidades que distinguen una nación de otra. En Guatemala, pues hay muchas costumbres, por ejemplo, cocer el frijol en ollas de barro, cocinar con leña, tortear en comales de barro, forman parte de las costumbres en nuestro país, que en ciertos días a la semana pues se dé el mercado, que haya venta en los mercados de animales de crianza, animales de corral. Entonces, todas esas prácticas constantes son costumbres, no están enfocadas a fechas, no están enfocadas a personajes, sino simplemente son parte de la identidad cultural, son parte de la cotidianidad. Y dicen otro concepto, es la práctica muy usada y recibida que ha adquirido fuerza normativa. Es un derecho no escrito, sino que se ha introducido por el uso, manera de conducirse, que se requiere de la repetición de actos de la misma clase. ¿Se da cuenta? Es decir, llevar a la práctica constantemente una actividad, pues esto nos va a llevar a las costumbres. Ahora bien, esa repetición de actos de la misma especie que se fueron creando constantemente llevaron a que muchas costumbres se volvieran tradiciones y se fueran tomando en cuenta como celebraciones o se tomaran como festividades dentro de nuestra cultura y entonces pasaron a ser tradiciones. Si bien es cierto, en Guatemala, Guatemala se caracteriza por ser un país muy tradicional, muy cultural, en donde en honor a personajes y la mayoría de tradiciones en Guatemala pues están basadas según la influencia de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por ejemplo, Semana Santa, las ferias patronales que son dedicadas a un patrono, por ejemplo, las procesiones, algunos convites, por ejemplo, las festividades de fin de año, están enfocadas a lo que es la Iglesia Católica, pero en concepto dice, la tradición es el conjunto de informaciones orales, opiniones, valores y evidencias relativas a hechos del pasado de una generación que una generación comunica a otra, de viva voz o por escrito. Es el modo de adquirir cultura que consiste en la transmisión de la posesión de la cultura o costumbre de una persona a otra, ambas capaces con el fin que no se haga propietario de ellas, sino al contrario, que las transmita a los demás. Aunque el desarrollo e influencia de los medios de comunicación ha hecho disminuir su importancia, la tradición subsiste junto a la costumbre. Vea, es decir, que no hay tradición si no hay costumbre, es decir, que si no se practican constantemente esas actividades, pues definitivamente no van a haber tradiciones. Y al derecho, dice, como instrumentos formadores de la conciencia nacional. En la tradición popular de Guatemala sobresalen los textiles únicos en el mundo por su variedad y policromía, como se puede, como se pone de manifiesto en más de 365 trajes indígenas diferentes. Entonces, si se da cuenta, la costumbre lleva a la tradición y las tradiciones se han dado a través de fechas, a través de celebraciones a personajes, a través de conmemoraciones, pero la mayoría de tradiciones en Guatemala están basadas a la Iglesia Católica, las costumbres a la gastronomía y a la elaboración de artesanías en nuestro país. Así que los conceptos de costumbre y tradición los encontramos acá juntos en nuestro material de estudio. Pero vuelvo y repito, para que usted pueda ampliar un poquito más la parte teórica, pues acá tenemos algunos links a los cuales vamos a ingresar y vamos a poder apreciar y vamos a poder conocer algunas costumbres en nuestro país. Así que vamos a pasar a la segunda parte y con esto concluyo la primera parte que es la teoría de nuestra guía de estudio número 5.